Bueno, shalom mis amados hermanos, es una bendición poder volvernos a conectar nuevamente y bueno, dar inicio a lo que es pues un nuevo libro a estudiar. Y bendito el Eterno, ¿verdad? Que nos da la vida y permite que podamos comenzar en esta oportunidad un libro que, bueno, realmente es un libro increíble. Es un libro, no estoy diciendo de que es más que otro libro. La Biblia en general es un libro que contiene libros increíbles, ¿verdad? Y este libro que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, pues es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, conocido también como Revelaciones y conocido en hebreo también con el nombre de Hisgalut, que significa revelaciones. Así que vamos a hacer una oración primeramente para pedir al Eterno que esté con nosotros en esta oportunidad. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias, Abba, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que usted sea el maestro, que usted sea el que nos enseñe y que nos ministre su palabra. Gracias, Padre. Bendito, exaltado, magnificado y loado sea su nombre, por encima de todas las bendiciones, cantos, alabanzas y consolaciones que son pronunciadas en el mundo. Y decimos amén. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración. Beinru, amén, be, amén. Bien, mis amados hermanos, el día de hoy, después de haber concluido, ¿verdad?, lo que es el libro de Marcos y sus 16 capítulos, en este día vamos a dar inicio a lo que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Bueno, en la Biblia es el último libro, el libro número 66, ¿verdad? Y el libro número 27 del Nuevo Testamento. Hablar del libro de Apocalipsis es hablar de, bueno, revelaciones, tal como lo dice también su nombre, de cosas que, si bien es cierto, vamos a encontrar figuras en algún momento, vamos a encontrar simbolismo, vamos a encontrar, vamos a decir, muchas cosas, principalmente que son literales. Pero en el momento en que encontremos, digamos, cosas que no son literales, pues su servidor les va a decir. Se cree que Apocalipsis fue escrito allá por el año 90. De hecho, fue el último libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que fue escrito por Juan, por Johanán. Juan, el discípulo amado. Se dice que fue exiliado en la isla de Pasmos, ¿verdad? Y que estando ahí, pues, el Mesías le reveló acontecimientos, vamos a decir, principalmente que están, vamos a decir, con mucho énfasis en los últimos días. Sin embargo, pues no vamos a dejar el aspecto, vamos a decir, el aspecto literal, porque al principio, pues se comienza hablando acerca de 7 congregaciones. Uno de los aspectos que es importante para introducirnos a Apocalipsis es, conocer lo que de antemano se dice en las Escrituras. Es decir, para comentar y poder entender el libro de Apocalipsis, hay que, con la ayuda del Eterno,
hay que tener, por lo menos en un porcentaje bastante amplio, una claridad del Antiguo Testamento. De no tener claridad en el Antiguo Testamento, de no tener claridad en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de no tener claridad en lo que son los profetas, de no tener claridad en lo que son los libros llamados, vamos a decir, se le llaman los escritos, pero también son llamados los ketubim en hebreo, ¿verdad? Libros históricos. Es difícil, de verdad, poder entrar al libro de Apocalipsis y poder entender qué cosa nos está diciendo o a qué se está refiriendo, ¿verdad? Cuando habla de una cosa, cuando habla de otra, etcétera, etcétera. Por esta razón es de que, por ejemplo, Juan, una de las cosas, y cuando estamos hablando de Juan, así como los demás libros de la Biblia, estamos hablando de un escritor judío, ¿verdad? Del siglo I, el cual pues conocía una infinidad de aspectos que todo creyente o toda persona que lea el libro de Apocalipsis va a tener que conocer, porque de otra manera se va a malentender, se va a malinterpretar, y de hecho pues para dar una mala interpretación del libro de Apocalipsis, y existen muchas. Entonces, un aspecto importante es, por ejemplo, conocer de que Juan entendía la relación que tiene el número 7 con el Eterno y con el Mesías. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis el número 7 muchas, pero muchas veces. Y ustedes se van a dar cuenta, de verdad, Apocalipsis contiene el número 7 incontables veces. Por esto es importante, ¿verdad?, que nosotros comprendamos la importancia que tiene el número 7 para el Eterno, la importancia que tiene el número 7 para el Todopoderoso. Por eso es de que, pues, cuando estudiamos el número 7, por ejemplo, en la Biblia, estuvimos hablando acerca de la perfección, estuvimos hablando de que representa el Shabbat, ¿verdad? El séptimo día, el día que el Eterno creó para poder descansar en él. Hablamos de la menorá o del candelabro de 7 brazos, mencionado en Zacarías capítulo 4, mencionado en Éxodo, pues allá se menciona cuando se levanta el tabernáculo. Y bueno, mencionado por ejemplo en Levítico 23 con las 7 fiestas del Mesías. Y creo que hay muchas cosas más, ¿verdad?, que podemos hablar del número 7, pero que estamos hablando que todo apunta al Mesías. Al Mesías. Déjenme ver algo acá. No quiero que haya alguna anomalía al respecto. Permítanme. Estoy haciendo un cambio acá a ver si no quiero que hayan problemas. Estoy viendo ciertas cosas que no. Vamos a ver, permítanme. Déjenme ver acá, estoy tratando de. Ok, veamos si esto mejora porque veo unos intervalos ahí. Veamos. Las disculpas del caso, pero tuve un problema acá con el Inter. Quiero ver si así se normaliza esto. Bien, vamos a proseguir. Estoy viendo algo que como que la pantalla se pone negra cada cierto tiempo, y por eso acabo de cambiar de una red a otra red de internet. Espero que ahora sí nos funcione, aunque estoy viendo que no sé si los hermanos que están
acá podrían decirme si no se mira como una pantalla negra cada cierto momento, porque yo estoy viendo algo acá. A ver, yo estoy atento aquí a los comentarios. Yo veo que se pone como negro acá, como que se quisiera como que decir, como que estuviera fallando el video. Bueno, voy a proseguir, pero sí yo veo como que algo está fallando acá en la red. No sé si es la red. Ok. Bueno, espero que espero que solo sea yo el que esté viendo acá que se pone negro cada cierto momento y que no vaya a salir así el video, ya que esto queda grabado para YouTube. Bueno, voy a proseguir. Les decía, ¿verdad? Si ven alguna anomalía en el video, ok, gracias. Les pido que me comenten, ¿verdad? Ok, bueno, gracias, amados hermanos. Quizás es acá. Bueno, les decía de que cuando hablamos de Apocalipsis, es un libro que tiene, vamos a encontrar el número 7 muchas veces, pero muchas veces. Bueno, de hecho, en la introducción, pues vamos a hablar de las 7 llamadas, las 7 iglesias, así se les llama, las 7 congregaciones, ¿verdad? ¿Quiénes son estas congregaciones? Bueno, existieron, o sea, es decir, no estamos hablando de algo no literal, sino que estamos hablando de algo literal, donde en aquel tiempo existieron 7 congregaciones, se les llama en el Asia Menor. 7 iglesias aparecen ahí. Y a cada una de ellas se les da un mensaje. Fíjense bien, se les da un mensaje. De hecho, tenemos grabados 7 enseñanzas dedicadas una a cada congregación. Obviamente, ¿no? Al ir comenzando hoy desde el capítulo 1, pues vamos a ir viendo, tenemos que ver verso por verso, ¿verdad? Y vamos a pasar, ¿no? Obviamente, tal vez no como lo hicimos en su momento, de hacerlo, es decir, un poco más amplio, pero sí vamos a ir viendo verso por verso. Una de las cosas increíbles del libro de Apocalipsis es que vamos a ir viendo cómo después del mensaje a las 7 congregaciones se habla acerca de lo que es el tiempo de la gran tribulación. Obviamente quizás a nadie le gusta hablar de esto, pero hay que hablarlo. De hecho, nosotros tenemos que tener estas cosas bien claras, de verdad, porque habla de un periodo llamado, fíjense bien, de hecho, pues recuerdo que cuando dimos un tema llamado la venida del Mesías y la segunda venida del Mesías y otro tema llamado el milenio, pues justamente lo que las escrituras nos dicen, lo que la Torá nos dice, lo que los profetas nos dicen, y cuando entramos al Nuevo Testamento, lo que las cartas del apóstol Pablo nos dicen, vemos de que es lo mismo que Apocalipsis nos dice, es decir, que el Mesías le revela a Juan, donde vamos a ir viendo, en primer lugar, lo que llamamos la gran tribulación, que muchos confunden con las copas de la ira. De hecho, vamos a entrar a lo que son los 7 sellos, las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, y vamos a ir viendo, es decir, ¿para qué tiempo es eso? ¿Es acaso lo mismo las 7 copas de la ira que la gran tribulación? ¿Es lo mismo? Bueno, aquí nos vamos a ir dando cuenta que no es lo mismo. Hay un periodo, y por eso es que hay una gran confusión hoy en día, cuando se habla y se dice de que el Mesías viene antes de la gran tribulación. Entonces, esto es enseñado hoy en día en la mayoría, casi que
una gran parte de hermanos pues creyentes, ellos piensan de que, y se les ha enseñado, de que el Mesías viene antes de la gran tribulación y son llevados hacia el cielo, mientras acá se manifiesta el anticristo o el antimesías. Durante un periodo de 3 años y medio, dura esa gran tribulación y pues después viene el Mesías, ¿verdad? Con su iglesia. De hecho, se efectuaron las bodas del Cordero allí en las nubes. Estoy diciendo lo que se cree, no es lo que yo pienso. Y pone sus pies en el monte de los olivos juntamente con su iglesia, ¿verdad? Y todos los que hayan quedado aquí abajo, el que se hayan arrepentido después de que hubieron muchos muertos, pues se agregan, ¿verdad? Se agregan y comían. Bueno, y después de eso ya no se habla mucho porque, es decir, solo se habla de que después de eso nos vamos para el cielo. Mientras tanto, las escrituras no dicen eso. Las escrituras dicen otra cosa, pero lo vamos a ir viendo hoy, no a través de las... O sea, sí vamos a ir mencionando algunos libros de la Biblia, cartas, ¿no?, del Nuevo Testamento, pero vamos a ir viendo qué es lo que el Mesías le mostró, en este caso a Juan. Así que vamos a abrir las escrituras y vamos a comenzar. Así que invitados a tener una Biblia con ustedes para iniciar, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1. Y dice así: la revelación de Yeshua HaMashiach que Dios le dio, que el Eterno le dio. ¿A quién le dio esa revelación? El Eterno, el Padre, se la dio al Hijo. Fíjense bien. Luego dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, alguien dirá, si estamos en el 2023 y esto se escribió en el año 90 de la era común, ¿y por qué dice aquí que deben suceder pronto? ¿Qué es pronto? Pronto es, bueno, para mí pronto es, ya, pronto, 5 minutos. Bueno, lo que pasa es que para nosotros es diferente, para el Eterno es diferente el tiempo, porque Él está fuera del tiempo. Para Él un día es como 1000 años, y 1000 años como el día, como un día. Entonces, acá dice las cosas que deben suceder pronto. Ahora, cuando una persona, digamos, los que leyeron este escrito, siglo I, siglo II, y leyeron que decía Juan que esto era pronto, pues no se equivocó, porque cuando una persona, por ejemplo, esta generación, la generación que vio por primera vez esta carta, o la segunda generación, justamente pues ellos murieron. Entonces, para ellos, pronto es así. ¿Por qué? Porque cuando una persona va al polvo de la tierra, el tiempo no es más. Es decir, como cuando nosotros nos acostamos por la noche y cerramos los ojos y nos dormimos. Algunas veces nos pasa de que uno, bueno, yo así he sentido, yo creo que la mayoría, ¿no? Estar toda la noche despierto, se siente larga la noche, pero si usted se acuesta, cierra los ojos y de repente los abrió, ya son las 6 de la mañana. Entonces, vamos a decir, para estas generaciones y para las siguientes generaciones que la han leído, pues la muerte, desde el momento en que cierran sus ojos, no es que están, impacientes, sino que ellos van a sentir que fue un cerrar y un abrir de ojos. Entonces, y luego dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel
a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra del Eterno y del testimonio de Yeshua HaMashiach. Fíjense qué tremendo esto. Cuando vemos acá y menciona el testimonio de la palabra del Eterno, o dice de la palabra de Dios, y habla del testimonio de Yeshua, estamos hablando de que hablar del testimonio, o sea, hablar de la palabra del Eterno, es la Torah, es vamos a decir, son los profetas. Y hablar del testimonio de Yeshua, pues obviamente es porque la Torah y el Mesías van de la mano. Creer en la Torah es creer en el Mesías. Creer en el Mesías, Yeshua, es creer en la Torah. Por eso es que más adelante vamos a encontrar pasajes como, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua HaMashiach. O por ejemplo, cuando dice que el dragón se fue a hacer guerra, ¿verdad?, contra la descendencia de la mujer, y dice, los que guardan los mandamientos del Eterno, de Dios, y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Es decir, estamos hablando acá la palabra del Eterno, dice el verso 2, y el testimonio de Yeshua, o sea, van de la mano. El Mesías es llamado en este mismo libro de Apocalipsis la palabra de Dios, la palabra de Elohim. De hecho, Juan también, ¿verdad?, porque creemos de que el discípulo amado es el mismo del cual pues escribió Apocalipsis, así se cree, hay quienes opinan diferente, pero pienso que fue el discípulo amado, y él también comienza en Juan 1:1 hablando del Mesías, diciendo que el Mesías es la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Entonces, solamente en estos dos pasajes, fíjense bien, tenemos aquí una cosa que, o sea, es que es increíble, de verdad. Ahí les comentaba yo a unos hermanos que este libro, pues, quería, bueno, y he venido pidiéndole al Eterno que me dé la sabiduría de arriba para no errar. Es decir, de hecho, pues las enseñanzas que damos, pues no son videoenseñanzas que están pregrabadas, estamos en vivo, es decir, en vivo, o sea, esto es en vivo, no hay una para editarlo, aquí estamos en vivo. Entonces, que el Eterno me dé para no errar, sino que sea su Espíritu el que me guíe y poder, ¿cómo decir?, enseñar lo que el Mesías quiere que yo enseñe de este libro. Porque en un tiempo antes yo sentía complicado este libro, y no significa de que decirles, qué fácil, pero con la ayuda del Espíritu siento que sí es fácil. Y esto es lo que es impresionante, porque veo y siento las promesas del Eterno al abrir mi boca y poner palabras en ella. Y esto de verdad se lo digo con temor y temblor delante del Eterno. Entonces, en estos dos pasajes nos encontramos con un ángel. Fíjense ustedes, no sé si ustedes ya se percataron, pero pues la idea es esto, ¿no? De que vayamos viendo verso por verso, y no sé cuánto he de tardar en terminar pues estos 22 capítulos de este precioso libro, pero lo vamos a hacer conforme el Eterno vaya dando. Si ustedes ven acá, se menciona y dice que y declaró, verso 1, por medio de su ángel. Entonces, por medio de su ángel,
Dice que es al principio comienza diciendo que es la revelación del Mesías, de Yeshua. Y uno dice, bueno, llegué yo a pensar, el Eterno tiene su ángel, ¿acaso el Mesías tiene su ángel también? Llegué a pensar yo en cierto momento, el Mesías tiene su ángel y el Eterno tiene su ángel. Entonces, como que cada quien tiene, pero realmente no es así. Y voy a tratar de explicarles esta parte. Dice, la revelación de Yeshua HaMashiach que el Eterno le dio. Fíjense bien, que Dios le dio. Es decir, el Padre le entregó a su Hijo esta revelación. El Padre le entregó a su Hijo. Voy a seguir leyendo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense bien. Y luego dice, y la declaró. Es decir, el Eterno la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. En otras palabras, cuando se habla acá por medio de su ángel, este ángel que menciona aquí es el Mesías. Pero uno dice, pero es que el Mesías no es ángel. Pues él fue hecho menor que los ángeles. Y después dice que fue hecho superior a los ángeles. Entonces el Mesías no es un ángel. Sí, pero también olvidamos el hecho de que la palabra hebrea, fíjense bien, y como aquí estamos leyendo escritos, bueno, estamos leyendo en español, pero podemos irnos al griego porque no hay escritos hebreos. O sea, no me puedo ir al hebreo porque no hay, o sea, o si hay, es porque del griego se tradujo al hebreo, pero no hay escritos hebreos, en este caso de Apocalipsis. Entonces, nosotros sabemos que la palabra Malach, fíjense bien, la palabra Malach se traduce no solamente como ángel, sino como se traduce en la Biblia como mensajero. Así, como mensajero, un mensajero. Entonces, el Mesías es el mensajero del Eterno, el enviado del Eterno, que inclusive se va a ocupar esta palabra, inclusive para los líderes de las 7 congregaciones que estaban en el Asia Menor. O sea, es decir, cada vez que se le habla digamos, a una iglesia, a una congregación, a una quejilá, dice, habla al ángel de la eclesía que está en Tiatira, por ejemplo, al ángel. ¿Acaso hay un ángel? No, al mensajero, es decir, al líder de cada congregación, que en este caso pues había un líder, así literalmente, porque estas comunidades existieron y cada una tenía su moré, su maestro, cada una tenía su pastor, por decirlo así, su roe. Entonces, sin embargo, se le llama, se traduce como ángel. Entonces, cuando dice acá, enviándola por medio de su enviado, de su mensajero, a su siervo Juan, es decir, es el Mesías el que justamente le está dando o le dio esta revelación a Juan o a Yohanan. No quería dejar pasar esto. Entonces, dice el verso 3, felices, ¿verdad? Esta expresión la encontramos muchísimo en el libro de los Salmos. Bienaventurado el que lee, fíjense bien, y los que oyen las palabras de esta profecía y las cosas y las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así quiere el Eterno que nosotros veamos, y así quiere el Mesías que nosotros veamos, que las cosas están cerca, que el tiempo está cerca. Nunca podemos nosotros decir, no, si falta un montón, que siempre se viene diciendo que está cerca, que el Mesías viene pronto, que Maranata, pero, y no viene, dice. Tenemos que estar preparados, mis amados hermanos, porque nosotros no vamos a estar, es decir, bueno, a menos que el Mesías venga y entonces sí,
les digo, como dijo el apóstol Pablo, pues no vamos a ver muerte, sino que nuestros cuerpos serán transformados. Y creo que esa debería de ser nuestra esperanza siempre. Pero si no fuese así, pues vamos a tornar al polvo de la tierra. Entonces eso significa de que tenemos que estar preparados todos los días. No esperar a decir, a partir del próximo año voy a arreglar mi vida. No, arréglela ya. Ya. El tiempo es ya, no mañana. No, el mañana no existe porque no sabemos si ni siquiera pues sabemos de que vamos a estar con vida. Solo Él lo sabe. Entonces, ya tenemos acá, fíjense bien, una bienaventuranza. Solamente, vean ustedes, aquí todavía no se habla del que practica ni del que pone. No, aquí les digo, aquí tenemos una bienaventuranza para aquel que lee y para aquel que oye las palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis. Así. O sea, esto, podríamos decir, aquí se nos la puso fácil, ¿verdad? Bueno, realmente les voy a mencionar. Una de las cosas que el Eterno anhela es que nosotros oigamos, que nosotros escuchemos. Por eso es que el primer mandamiento dice, Shema Israel, escucha Israel. Entonces, ¿por qué? Porque del oír viene la fe, la emuná, viene del oír. Entonces, por eso es que viene y dice felices, ya con solo el hecho de que estemos leyendo y que estemos escuchando, fíjense bien, estas palabras, de toda esta profecía que tenemos por delante, y adicionalmente, oigan bien, y guardan las cosas en ella escritas. Y guardan las cosas en ella escritas. Vamos a encontrar una serie de cosas que tenemos que llevar a nuestra mente y nuestro corazón para poder estar prestos, para poder estar con nuestras lámparas llenas de aceite, para que nuestra luz no se apague, como las vírgenes, no como las fatuas, sino como las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes. Vamos a ir al verso 4. Dice Johanán, Juan, a las 7 congregaciones que están en Asia. Pues hablamos del Asia Menor. Gesed, o gracia, y Shalom Alejem. Vean qué bonito este saludo con el cual comienza Juan. Dice Gem o Gesed, y luego dice o sea, es decir, gracia y Shalom Alejem. ¿Qué significa eso? Paz a vosotros. Solamente me hace recordar cuando nuestro amado Mesías entraba a puerta cerrada, cuando él había resucitado y sus discípulos estaban reunidos, y les saluda diciéndoles Shalom Alejem, paz a vosotros. El saludo que hasta el día de hoy es el saludo con el cual, vamos a decir, valga la redundancia, se saludan en Israel, así, en hebreo, Shalom Alejem, y que es la paz, es decir, el Shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre nuestras vidas, y la paz que el Mesías dejó, que genera confianza, que genera tranquilidad, y eso lo da la Torá, porque el nuevo pacto habla acerca de cómo el Mesías pondría la Torá en nuestras mentes y corazones, ¿verdad? Y por eso es preciso, como vuelvo a repetir, que al estar leyendo el libro de Apocalipsis, todos los capítulos, conozcamos un poquito de todo lo que habla los otros 38 libros de la Biblia. Pero que no solamente conozcamos a nuestra manera, sino que verdaderamente entendamos y que sea el Eterno el que nos enseñe, porque les digo, ya pues para estudiar Apocalipsis, como muchos lo han hecho, y dar interpretaciones erradas, ya no. Por eso es que hemos pedido al Eterno que sea Él en nosotros, que sea Él el que en su amor
inmenso y su inmensa piedad nos ayude. Me ayude para que yo no sean mis palabras. No quiero mis palabras. Esto, pues, el día que, pues, o que el Mesías venga y si Él me llama a su presencia, pues, esto queda como un legado y quiero que quede algo. Y por eso dice la palabra que no podemos dejar de decir las cosas que hemos oído y visto. O sea, lo que Él nos ha dado. Hay que entregarlo. Porque si no Él nos va a pedir cuenta. Así libramos vamos a decir, todos aquellos que hemos recibido una lucita, pero para mí es bastante. Tenemos vamos a decir, tenemos la misión de hablarlo, de decirlo, no quedarse, no irse con él, no. Dice luego, del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense aquí, solamente aquí en el verso 4 ya se menciona las 7 congregaciones. Por eso les dije yo de antemano que hay que entender el número 7. Hay que entender el número 7. Hay que entenderlo. No solamente saber que el 7 es el número perfecto y que representa al Mesías. No solo eso. No. Hay que entender que para el Eterno el 7 representa la perfección. ¿Quién fue el único hombre que ha pisado este lugar, la tierra? El Hijo de Hombre, como Él se hizo llamar. Que no ha pecado, que no pecó nunca. Es el Mesías. Él perfecto en todo. Entonces, Él es la perfección. Por eso es que creer en Él es creer en la Torá. Porque el Salmo, capítulo 19 y verso 7, dice que la ley del Eterno es perfecta. La Torá es perfecta. Como Él es perfecto. Por eso está el Shabbat. Como señal. No solamente señal del antiguo pacto, sino que es la señal del nuevo pacto. Se convierte en la misma señal. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno entregó en el antiguo pacto fue la Torá. Y lo que el Eterno entrega en el nuevo pacto es la Torá. La diferencia, lo hemos dicho muchas veces, es quién la entrega. El mediador. No es Moisés, sino que en este caso es el Mesías. Es el Mesías el que está entregándonos la Torá. Por eso es necesario también comprender sus fiestas, que nos hablan de su primera venida como de su segunda venida. Son 7 también. Y aquí solo en el pasaje número 4 ya tenemos el número 7 2 veces. Uno relacionado a las 7 congregaciones de Asia Menor y el otro de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense bien. Cuando hablamos de esos 7 espíritus que se menciona aquí, como dije, pues uno tiene que ir leyendo y leyendo acá, pero a la misma vez tener conocimiento de lo que está escrito en los profetas en la Torá. Porque es en el libro de Isaías, capítulo 11, donde se mencionan los 7 espíritus. Ahí se menciona que de hecho iban a reposar sobre el Mesías. Escrito está. Isaías capítulo 11 habla de los 7 espíritus. Y lo vamos a leer. Dice así. 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él
el espíritu del Eterno, o sea, el espíritu de Adonai, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y por último el espíritu del temor del Eterno. 7. Ahí están, son 7. Y aquí está hablando de la vara del tronco de Isaí. ¿Qué va a retoñar? Un vástago. ¿Quién es este vástago? Yeshua, el Mesías. De hecho, esa palabra que tenemos acá, vástago, es un netzer. Así, netzer. Un netzer. ¿Y qué quiere decir con eso de netzer? Bueno, sencillamente, y aquí es donde vemos la importancia de conocer el hebreo. Aunque estemos leyendo escritos, como he dicho, Apocalipsis no se encuentra en hebreo, o si se encuentra porque se tradujo del griego al hebreo, pero no hay un original en hebreo. Porque la escritura nos habla y nos dice que el Mesías vivió en la ciudad de Nazaret para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Y qué es lo que dijo el profeta? Lo que dijo el profeta es que sería llamado Nazareno. Así. Oigan, Nazareno. Y de hecho, fíjense bien, se los voy a... Creo que está el pasaje acá. Y aquí es donde y qué importante es. Por eso les dije yo, y vuelvo a decirles, no me importa en realidad cuánto tiempo me lleve explicando cada pasaje o cada capítulo. Es decir, en el sentido de que sí tenemos un horario, hemos una hora aproximadamente, y algunas veces nos pasamos, pero que si me voy a detener uno, o sea, en un pasaje, mucho tiempo, en 2 pasajes, pues bendito el Eterno, pero quiero que esto, pues dar lo que el Eterno me da en el momento. Entonces, este pasaje que acabo de mencionarles, lo tenemos aquí, ahorita se lo digo. Ahorita les doy el pasaje. 2.23 de Mateo. Ahí está. 2.23 de Mateo. ¿Qué dice Mateo 2.23? Vamos a ir a ver qué dice Mateo 2.23. Dice así. Ahorita. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Pero si usted y yo, mi amado hermano, vamos a las escrituras, a los profetas, de hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, y usted quiere encontrar a dónde dicen las escrituras que el Mesías pues iba a ser llamado Nazareno, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, porque no está hablando en español. O sea, sí está en español, pero no está hablando, es decir, con el pensamiento en español, ni siquiera en griego, sino que está hablando el pensamiento, su mente es una mente hebrea. Por eso es que mencionábamos el saludo de Juan, Shalom Alejem. Y lo mismo, por ejemplo, acá en el libro que acabamos de estar viendo, Isaías capítulo 11, les voy a decir la palabra que aparece, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, ahí está, retoñará de sus raíces. Esa palabra, vástago, en hebreo, se dice netzer. Netzer, de hecho es la palabra
en el Strong H5342. Netzer, que tiene que ver con la ciudad, esta ciudad de Nazaret. Nazaret, Jesús de Nazaret. Yeshua de Nazaret. Esta palabra, o vamos a decir, el Mesías iba a vivir en ese lugar para que se cumpla lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Netzer. Es decir, la palabra, digamos, el nombre de la ciudad tiene que ver con vástago. Fíjense bien, con vástago. De otra manera, pues no tendríamos respuesta. Así nos quedaríamos pensando en que está falseado el Nuevo Testamento, pero no es así. Por eso es que sentí la necesidad de mencionarles esto, ¿verdad? Debido a que pues estamos hablando de los 7 espíritus, y me llevaba a Isaías 11, que reposarían sobre el Mesías, el Netzer, el vástago, como les acabo de mencionar. Ahora, estos 7 espíritus son los espíritus, vamos a decir, los 7 espíritus del Eterno, que están alrededor del trono del Eterno y también del Mesías. Por eso dice acá el verso 5, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel. El primogénito de los muertos, fíjense bien, el primogénito de los muertos. ¿Y por qué se le llama acá el primogénito de los muertos? ¿Acaso no hubieron más muertos que resucitaron antes que él? ¿Hubieron más muertos? Sí, hubieron más. Hubieron más. De hecho, solo aparte de Eliseo, ¿verdad? Que levantó a un muerto a la vida, lo resucitó a un niño. Cuando estaban enterrando a un hombre que no se dice quién es, y este hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió. O sea, en el Tanakh ya hay. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, también hay. Uno de ellos es Lázaro, a quien Yeshua resucitó después de 4 días, cuando él ya prácticamente había entrado en corrupción, se estaba descomponiendo ya y hería su cuerpo. Entonces, resucitó. Pero ¿por qué entonces al Mesías se le llama el primogénito de los muertos? Se le llama el primogénito de los muertos porque los otros que se mencionan, cuando fueron resucitados, no resucitaron con un cuerpo incorruptible. Y de hecho, tuvieron que volver a morir. Sin embargo, cuando hablamos acá del Mesías, se le llama el primogénito de los muertos porque es el primero, fíjense bien, que venció la muerte. Tal como lo dice el libro de Oseas. Y se cumple en Yeshua, o muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, donde él habla de la muerte y del sepulcro. ¿Dónde está tu aguijón? Es decir, la muerte entró cuando Adán y Eva pecaron. Pero lo que dice el libro de Oseas es, ¿a dónde está tu sepulcro? ¿A dónde está tu victoria? ¿A dónde está tu aguijón? ¿O muerte? Porque el Eterno le dice a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Baruch Hashem, bendito el Eterno por ello. Estoy ¿cómo decirles? Mencionándoles pasajes. Yo sé que ustedes los conocen, no me voy a ellos, pero los conocen. Si me voy a ellos, quizás me tardaría más tiempo. Oh muerte, yo seré tu muerte. El Mesías venció la muerte. Venció la muerte. Porque entró a través de Adán la muerte. Pero las Escrituras nos hablan y nos dicen que a través de Yeshua, el postrer Adán, él iba a vencer la muerte e iba a venir la vida una vez más. Por eso es de que tenemos que estar agradecidos con Dios, con el Eterno y con nuestro Mesías.
por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, es el primogénito de los muertos, el primero en recibir, oiga bien, un cuerpo incorruptible. Y cuando hablamos de primogénito es porque hay más. Y usted y yo, fíjense bien, por la inmensa piedad del Eterno, somos parte de ese remanente que va a recibir un cuerpo como el que nuestro amado Mesías recibió por Él, porque Él alcanzó, porque Él venció, porque Él derrotó a la muerte. Dice las Escrituras allá en Colosenses 2:13, que dice que triunfó sobre los demonios, sobre los espíritus, sobre los principados, exponiéndolos en la cruz. Así dice. Y de verdad que es, wow. Voy a leer este pasaje para leerlo tal cual. Luego vuelvo acá. Estamos acá en Colosenses. Si no me equivoco, es Colosenses 2:13. Vamos a ver. No, es 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, oiga, y despojando a los principados y a las potestades, y despojando ¿de qué? ¿Sabe de qué? De nosotros. Porque el ser humano estábamos bajo la potestad de ellos, en las garras del diablo, por decirlo así. Estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. No había para nosotros salvación. Estábamos destituidos así de la gloria del Eterno. Pero dice que el Mesías los exhibió públicamente, oiga, triunfando sobre ellos en la cruz, en su muerte. Es decir, en su muerte nosotros tenemos entrada. Por su muerte nosotros tenemos entrada, porque Él es la puerta. Vean, esto es increíble. A través de su muerte, cuando creemos en Él y morimos a nosotros mismos, nos bautizamos, hacemos la tevilá, entramos. Pero acuérdense que no se trata solo de entrar, porque el Mesías no solamente murió, no solamente Él fue crucificado. Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue puesto en el madero y Él muere, dice la palabra que despojó a los principados y a las potestades de nosotros, porque todos nosotros estábamos prácticamente vendidos al pecado. Entonces, es como en el tiempo de antes que iba a un pueblo y peleaba con otro, y al ganarle, todos los despojos eran de ellos. Es decir, eso hizo el Mesías. Nos arrebató de las garras del enemigo. Y cuando el Mesías hizo esto, nos abrió la puerta para que entráramos. Fíjese bien. Pero de la misma manera que la primera parte, vamos a decir, a lo que Él vino, a lo suyo vino, o sea, el papel, lo que Él vino a hacer, la primera parte está en cuando Él muere en la cruz del Calvario. Y ahí nos da entrada, se abre la puerta de acceso. De hecho, el velo del templo se rasgó en dos, porque el velo, de acuerdo al libro de Hebreo, representa su carne, pero también representa la mía, porque tenemos que morir para seguirlo a Él a través del bautismo y morir al pecado, morir a la carne, para poder luego, después de entrar, hay un camino del cual nos habla Mateo capítulo 7, que es el camino angosto. Y cuando el Mesías, después de 3 días y 3 noches, Él resucita. Baruch Hashem. Vuelve, el Eterno lo levanta de los muertos. Fíjense bien. Y es entonces cuando nosotros tenemos acceso, después de haber entrado por la puerta. No se trata solo de entrar por la puerta. Y si entra por la puerta, entonces ya estuvo todo. Después de la puerta hay un camino angosto.
Y dice la palabra, y los justos andarán por él. Y perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Por eso la Escritura dice que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Porque vamos a alcanzar, vamos avanzando. Y el apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, ni es que ya sea perfecto, pero prosigo para ver si en alguna manera llego a la resurrección de los muertos. Está hablando de la resurrección de los justos, la primera resurrección. ¿Y qué se nos va a dar en la resurrección? En esa primera resurrección se nos va a dar lo que él obtuvo cuando él resucitó. Un cuerpo incorruptible. Por eso les decía que cuando el Mesías murió en la cruz del Calvario, ahí prácticamente nos abrió el acceso, nos abrió la puerta. Nos abrió la puerta. Y ese velo que se rompió en dos, Hebreos capítulo 10, si no me equivoco, dice que ese velo es su carne. Es decir, el peso de todo el pecado estaba cayendo sobre un solo hombre, sobre él, y se lo llevó. Se llevó todo el pecado. Se lo llevó, el suyo y el mío. Para que ahora nosotros solamente vengamos y nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos en él como nuestro amado Mesías, nazcamos de nuevo a través del agua y del Espíritu, y el Espíritu del Mesías venga sobre nuestras vidas y comenzamos ese camino angosto. No a media, sino hasta llegar al final del camino. Por eso es que dice la palabra que el Mesías aparecerá a salvarnos por segunda vez sin relación al pecado. Esperamos su segunda venida. Y entonces nos van a dar el regalo. ¿Qué regalo va a ser? Bueno, el galardón. El Mesías lo dijo, y de hecho está escrito, si no me equivoco, acá en Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. Cuando se habla de la ley de Dios, la Torá en el capítulo 19 del libro de los Salmos, dice que en guardarla hay grande galardón. ¿Y cuál es el galardón? ¿Irnos para el cielo, donde hay mansiones celestiales? ¿Donde hay casas enormes? No. Cuando el Mesías dijo, yo me voy a preparar morada para vosotros, se estaba refiriendo a cuerpos incorruptibles, moradas. Esas las va a traer cuando Él venga. Ese es el regalo. Porque esta morada dice que se deshace, pero tenemos una morada eterna en los cielos. Está hablando de esto. De hecho, Pablo es el que habla al respecto. De un cuerpo incorruptible. Por eso es que las Escrituras nos dicen, y volvemos a Apocalipsis, capítulo 1, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, el rey de reyes, Yeshua. Al que nos amó, fíjense bien, oiga bien esto, al que nos amó. Wow. Solamente me hace recordar las palabras de Yeshua cuando decía, un amigo es el que da la vida por sus amigos. Y Él dio su vida por usted y por mí. Puso su vida en ofrenda de expiación por usted y por mí. Por eso dice, al que nos amó. La palabra amigo viene de amar. Ustedes son mis amigos, nos dijo, si hicieran las cosas que yo os mando. Por eso es importante entender que cuando el Mesías viene con la Torá de su Padre, para ponerla en nuestras mentes y corazones, y seamos un pueblo obediente. Eso es amar al Mesías. Si nosotros decimos amar al Mesías y rechazamos los mandamientos, rechazamos el Shabbat, rechazamos sus fiestas, rechazamos la Torá, no lo amamos. Porque no podemos decir que los mandamientos del Mesías son unos y los mandamientos de su Padre son otros. No podemos decir. De hecho, Yeshua lo dijo,
el que cree en mí no cree en mí. Y eso parece una cosa extraña, pero dice el resto, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Creer en el Mesías es creer en el Elohim de Abraham, en el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Por eso es importante entender que nuestra vida, fíjense bien, nuestra vida acá en la tierra tiene un solo objetivo, tiene un propósito. Allá en Eclesiastés capítulo 12 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es el todo del hombre, y ahí va incluida la mujer también. No hay más, se acabó, es el todo. Todo lo llena todo, no hay un vacío para otra cosa. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? ¿Qué merecemos? Yo le pregunto, ¿qué merezco yo? ¿Merezco acaso lo que el Eterno nos ha dado? Algunas veces decimos que yo merezco, ¿no? Yo no merezco nada. Lo que merezco es la muerte. Eso merezco. Eso es lo que realmente merezco. ¿Por qué? Porque me falta un montón, porque me falta mucho. Porque muchas veces le fallo al Eterno en distintas formas. Pero bendito el Eterno, y escrito está, que no nos paga conforme a lo que somos. No nos paga. Si me pagara a mí conforme a lo que soy, ya no estuviera con vida, mis amados. Ya no estuviera con vida. Pero bendita misericordia del Eterno es que tenemos vida. Y no solamente tenemos la oportunidad de tener esta vida, sino tener una vida en abundancia. Para siempre, donde no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es crucificar el viejo hombre y decir lo que decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no, porque este hombre no se cansa, la vista no se cansa de ver, las manos no se cansan de hacer lo malo. Es decir, si nosotros realmente le damos rienda suelta a los deseos de la carne, la vista no se cansa, el cuerpo no se cansa, hasta que se destruye. Pero hemos sido lavados, fíjense bien, nos lavó de nuestras transgresiones a la ley de Dios, porque eso es lo que dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre nos lavó de las transgresiones a la ley de Dios, porque pecado es la transgresión a la Torá. Primera de Juan 3:4. Cosas sencillas podemos decir, pero que hoy en día no se entienden. Son parámetros que si no conocemos no entendemos nada. Y no está en juego cualquier cosa. Está en juego nuestra vida. Está en juego eso es lo que está en juego. Nuestra vida. Por eso es de que no podemos tomar las cosas a la ligera. Y tenemos que entender y comprender su palabra. Entender su verdad, como decía Daniel. Verso 7. Y he aquí con las nubes, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¡Wow! Me hace recordar lo que le dijeron a los discípulos, aquellos ángeles: ¿qué estáis viendo el cielo? Así como le habéis visto, así vendrá. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Yo creo que Él vendrá. Si el Eterno prometió que Él vendría la primera vez, Él vino. Prometió que Él vendría y guardaría la Torá, porque nadie la guardó como Él.
el profeta, como dijo Moisés, profeta como yo, el Eterno enviará. El Eterno le dijo, profeta como tú, voy a levantar en medio de tus hermanos. Y vino, murió como está escrito, resucitó como está escrito, y volverá como está escrito. Y volverá como está escrito. Y Él es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Porque como acabamos de leer, hablando de la resurrección, si el primogénito de los muertos, si el Mesías no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza. Pues nuestra esperanza es que un día nos den ese cuerpo incorruptible. Pero para eso hay que pelear la buena batalla. ¿Sabe lo bueno? No estamos solos. Pero una cosa tenemos que saber. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y sépalo, estamos siendo atacados. Tal vez, quizás muchos no nos damos cuenta, pero estamos siendo atacados fuertemente. Porque hay alguien que no se quiere ir solo, ni solo con sus ángeles. Quiere llevarse millones de almas con él, para que entren por la puerta ancha y no por la puerta angosta. Pero está en usted y está en mí, porque tenemos todo servido en bandeja de plata. Cuando alguien prepara una comida, eso cuesta. Pero comérsela no cuesta. Comérsela no cuesta. Preparar la comida cuesta. Eso cuesta. Todos sabemos eso. Todo está en bandeja de plata. Hoy. Porque podemos nosotros solamente estar de agarrar y comer. Imagínense. ¿Cómo es de bueno el Eterno? Pero muchas veces, aún así, todavía, ahí lo voy a pensar. Ya no estamos para decir, ahí lo voy a pensar. Como que si fuera un trabajo que va alguien a pedir trabajo y le dicen, ahí le vamos a llamar, ¿verdad? Como que dicen, no nos llame, que se vaya, no esté molestando. Y vamos a ver, dice así. Estamos en el verso, me salté uno, el 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para el Eterno y su Padre. Y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. Sí, amén. Fíjense qué tremendo esto. Porque, déjenme ver acá un pasaje. Déjenme ver algo acá. Quiero ver si encuentro un pasaje. Hay unos pasajes que están en el libro de Daniel y justamente este es el capítulo 7 de Daniel. No quiero dejar de leerlo. Dice así, capítulo 7 del libro de Daniel. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos.
Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Si ustedes se dan cuenta, son partes que también están en Apocalipsis 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de la noche, verso 13, y aquí con las nubes del cielo, oiga, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y un reino que no será destruido. Bueno, luego sigue diciendo, y se me turbó el espíritu. Bueno, a mí también, porque se está leyendo esto, de hecho, hasta escalofrío se siente, pero no de un miedo, no de un miedo así de algo malo, sino al contrario, de algo maravilloso. ¡Wow! Porque aquí Daniel está viendo al Mesías, el Hijo del Hombre que aparece acá, que se acerca al anciano de días y que le ha dado dominio. ¿A quién se le dio toda la autoridad? A nuestro amado Mesías, a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Santo Maestro. Y digo esto con mucha lástima por muchas personas que lamentablemente creyeron en Él y hoy no creen en Él. Pero bueno, está escrito también que estas cosas pasarían. Luego dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Ahora, es interesante acá porque cuando se habla de yo soy el alfa y la omega, no tiene demasiado sentido el texto. ¿Por qué no tiene demasiado sentido el texto? Porque ¿qué es el alfa y la omega? Principio y fin. El principio y fin es lo que dice la segunda parte o lo que sigue después. Alfa y omega son la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. ¿Y cuál es el misterio ahí? Pues sí, él es el principio y el fin. Él es todo. Pero en el hebreo hay mucho más. Porque cuando se habla de que yo soy el Aleph, ya hablando de la primera letra del Aleph Bet o de la alefato hebreo, yo soy el Aleph y la Tav, ahí la cosa cambia. ¿Por qué la cosa cambia? La cosa cambia porque el Mesías es el Aleph, la primera letra hebrea, y la Tav, la última letra hebrea. ¿Y a dónde están en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, las letras hebreas? ¿A dónde están? O sea, obviamente fue escrito todo en hebreo originalmente, pero ¿dónde están en simbología? De hecho, pudiésemos hablar inclusive de vamos a decir, de una forma poética. Salmo 119. Tome su Biblia y busque el Salmo 119 y usted va a encontrar ahí que el Salmo 119 está dividido en 22 partes. Y cada una de las 22 partes representa una letra hebrea. De hecho, no solamente, porque en el español solo va a ver que dice Aleph, 8 pasajes. Bet, otros 8 pasajes. Gimel, otros 8 pasajes. Dalet, otros 8 pasajes. Y así. Pero en el hebreo no.
En el hebreo usted va a ver Aleph y los 8 primeros pasajes comienzan con la letra Aleph. Bet y los otros 8 siguientes pasajes comienzan con Abet. Gimel y todos los otros 8 siguientes pasajes comienzan con Agimel y así hasta llegar hasta la Tav. Eso solo se ve en el hebreo. Y la pregunta es, aparte de ser el salmo más grande de los salmos, y aparte de ser el capítulo más grande de la Biblia, el Salmo 119 es el capítulo de la Biblia que exalta la ley de Dios, la Torá. De hecho, si usted tiene una Biblia y usted lee el título, arribita dice excelencias de la ley de Dios, excelencia de la Torá. Entonces, cuando Yeshua dijo, porque Yeshua no es griego, Yeshua es judío, nació en el seno de una familia judía del siglo I, el león de la tribu de Judá. Cuando él dijo, yo soy el Aleph y el Tav, él dijo, yo soy la Torá, yo soy la palabra, yo soy la Dabar, yo soy el Logos en griego, la palabra, la Memra si lo quiere en arameo. Él es la palabra, la Torá del Eterno, la palabra viviente, la palabra de Dios, la Torá de Elohim. Él es el Alfa y la Omega, él es el Aleph y el Tav. De hecho, hay una palabra que ya le he mencionado, es la palabra Emet. Emet en español es verdad. Y la palabra Emet se escribe con la primera letra del Aleph Bet, con la de en medio y con la última. Es decir, una Aleph, una Mem y una Tav. ¿Por qué? Porque la suma de su palabra es verdad. El Mesías lo llena todo. Emet, Emet es verdad. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, es decir, tu Torah, la verdad. La que dice en el libro de Malaquías, hablando del Mesías, la Torah de verdad estuvo en su boca. Y por eso es que él trae la Torah. La Torah. Ese es el nuevo pacto. En eso consiste el nuevo pacto. En colocar la Torah en nuestras mentes y en esos corazones, pero ya cambiados, ya no duros, ya no duros. Corazones duros, no entra la Torah, no entra el Mesías. Por eso es que él está, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, llamando a la puerta de nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Y qué nos dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Le damos ese corazón de piedra y él nos entrega uno de carne, uno sensible, uno que le ame, uno que de verdad vea la palabra como lo que es la palabra y que también veamos el pecado como es el pecado, aborrecible y abominable como él lo mira, y es todo lo que es contrario a la ley de Dios, todo lo que es contrario a la Torah, eso es pecado. Por eso es que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva es vida eterna. ¿Por qué? Porque el Mesías nos trajo una vez más la Torá, es decir, nos da una nueva oportunidad, como se la dio a aquella mujer después de que merecía la muerte y todos estaban con las piedras en sus manos, y le dijo, vete y no peques más. Esa es la oportunidad que nosotros hemos recibido. Merecen la muerte, pero una oportunidad más. ¡Wow! ¿Cómo no hemos de aprovechar? Como dice la Escritura, el apóstol Pablo, si no me equivoco, ¿cómo hemos de menospreciar o cómo hemos de dejar de perder una salvación tan grande? O sea, no. Tenemos que aprovechar realmente lo que Él está haciendo por nosotros. Luego dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, vamos a llegar hasta acá, hasta el verso 8. Realmente tiene 20 pasajes, pero bueno, hemos estudiado un poquito
Y espero que el Eterno haya hablado a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y que, bueno, a mí sí me ha hablado. Que el Eterno, de verdad, bendito sea su nombre. Y bendito el nombre de Yeshua. Que podamos alcanzar el objetivo que Él ha puesto delante de nosotros. Lo tenemos todo. Todo está para ganar. No por nosotros, sino por Él. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer una oración y después de esta oración quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias le damos, Abba. Gracias por su misericordia. Gracias por su bondad. Gracias porque hasta este momento nos tiene con vida y nos permite estudiar su palabra. Que ella penetre en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a entender su verdad. Y que seamos ese pueblo que usted quiere que seamos. Gracias, Abba. Gracias por enviar a su Hijo. Y gracias, Yeshua, por dar su vida. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración. Y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, les doy las gracias una vez más por haber estado conmigo en este estudio. Si Él nos da la vida y nos tiene con salud, el día de mañana, que sería el día jueves, ¿verdad? Vamos a proseguir con este precioso libro. Y espero terminar el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Que el Eterno les bendiga, les guarde y la gracia de nuestro amado Yeshua sea sobre sus vidas. Shalom Alejem. Paz a vosotros. Que el Eterno les bendiga.